Que se estrecha el cerco en torno a Díaz Ayuso. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Te voy a preguntar enseguida por qué las familias dicen que esto va avanzando y que se estrecha el cerco en torno a Isabel Díaz Ayuso. Pero antes, la noticia de una nueva causa en otro juzgado con imputados del gobierno que era de Ayuso, era también de Ciudadanos. Vean esto, no tiene desperdicio. Segunda ronda de imputaciones. Había muertos en todas partes. Cuando una persona mayor está gravemente enferma, no se salvaba en ningún sitio. Y segundo juzgado que cita a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo, los autores de los conocidos como protocolos de la vergüenza. Dichos protocolos fueron siempre transmitidos a los superiores jerárquicos. Pero hay más investigados. El responsable del Suma 112, Pablo Busca. Y es que las familias creen que las ambulancias jugaron un papel clave en los protocolos. Porque ellos tenían que haber llevado ambulancias y el protocolo se lo impidió. Claramente tenían órdenes de que había un filtro. El juzgado cita también a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, que decidía a qué ancianos derivaba al hospital y a quiénes no. Era la que decía en qué estado está esta persona, va en silla de ruedas, va con andador o tiene un proceso de deterioro cognitivo, se cerraban las puertas. También están llamados, pero como testigos, el ex asesor de Ayuso, Antonio Burgueño. Que hubo unos protocolos de selección de enfermos. Y el ex consejero Alberto Reyero, que ya denunció los protocolos. Una persona, pues por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya quedaba excluida. Mientras las familias siguen buscando verdad y justicia. Y había un mando único, ¿no? El señor Escudero y la señora Ayuso tenían un mando único sobre la sanidad. Para las 7.291 personas que fallecieron en las residencias. Bueno, pregunto, Manuel Rico, vamos a ver esto hasta qué punto, como quieren los familiares, puede apuntar en dirección a Isabel Díaz Ayuso. Es una nueva causa, es una segunda causa. También tiene la culpa el gobierno de esto, también tiene la culpa la justicia que va contra ella. Manuel. Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente, no podemos perderlo nunca de vista, es una nueva causa que se presenta por la querella de dos familiares de víctimas que buscan justicia. Esto es la clave y no podemos perderlo nunca. Segundo, cuantas más causas haya, cuantas más investigaciones judiciales, lógicamente mejor, porque estaremos más cerca de conocer la verdad y más cerca de hacer justicia con las diferentes víctimas que son los protagonistas o las protagonistas de cada procedimiento. Y en tercer lugar, efectivamente, cuando se conoció la primera causa, la semana pasada, el viernes pasado, la reacción de Ayuso y de su aparato mediático fue decir que era un procedimiento de una jueza próxima a los socialistas y sobre todo que había sido archivada en su momento y había sido reabierta por solicitud de la Fiscalía. Bien, y que la Fiscalía tenía que explicar su cambio de criterio. Bueno, en este caso es una causa que no estaba archivada, es un procedimiento que no se reabre a petición de la Fiscalía, sino por la querella directa que presentan dos familiares de víctimas, con lo cual el gobierno Ayuso tendrá que buscar nuevos argumentos, que lo va haciendo uno tras otro, salvo una cuestión. Lo único que sigue sin explicar es por qué tenía 4 vías para atender a los residentes y no utilizó ninguna de esas 4 vías en marzo y abril de 2020. Bueno, pregunto a Manuel Pereira porque los familiares dicen hay que mirar la responsabilidad política, mientras que en el entorno de Ayuso dicen que no va con ellos, que es lo que ocurrió en otras comunidades autónomas. Hay también una clave, si esto supone que se estreche el cerco y si habrá más imputados relacionados con ese gobierno de Ayuso. Hugo Pereira, ¿tú qué opinas en este caso? Bueno, y después Manuel. Primero, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, por supuesto, que se llegue a la verdad, por supuesto, pero aquí hay que ser realistas. Es decir, hay decenas y decenas de denuncias en su momento ya archivadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su momento ya habló, la Audiencia Provincial también habló. Dice que, bueno, que en fin, que la pandemia fue una desgracia a nivel global. Es muy difícil, en fin, investigar estos protocolos y todo lo que sucedió en la pandemia, porque fue algo, insisto, algo inédito a nivel global. Ya ha habido muchos archivos de muchas denuncias, con lo cual, que se investigue, por supuesto, pero aquí hay que ser realistas. Es muy complejo que se llegue a algo y yo creo que eso es evidente, ¿no? Manuel. Vamos a ver, yo creo que es cierto que se archivaron procedimientos anteriores que se plantearon por delitos diferentes,
homicidio imprudente, omisión del deber de socorro. Ahora el delito que plantean los familiares en la denuncia o en las querellas es la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria y, sobre todo, en la denuncia y en las querellas aportan multitud de pruebas nuevas, multitud de documentos del propio gobierno regional donde se fundamenta que no hubo medicalización de las residencias, como dijeron, y que hubo discriminación de las residencias, y se dan los datos día a día entre enero y junio de 2020, residencia a residencia, hospital a hospital. Por lo tanto, estamos en el inicio de los procedimientos. Obviamente creo que hay que ser absolutamente cauto, pero lo que no tiene ningún sentido es decir que como hubo archivos anteriores con otras pruebas y por otros delitos, va a ser el camino que se siga ahora. Pero hay que ser cauto, absolutamente. Y luego, obviamente van a ser fundamentales las declaraciones como testigos o como imputados, porque las personas que están citadas saben lo que ocurrió allí, tienen muchísima información y dependiendo de lo que declaren o incluso de la documentación que pudiesen aportar, se podrá ver si se llega a una escala por encima de los altos cargos. Básicamente, quien era viceconsejera en aquel momento, Ana Dávila, quien era consejero de Sanidad y, bueno, eventualmente la señora Ayuso, pero yo creo que hay que ir obviamente paso a paso, escalón a escalón, y en lo que estamos ahora es en los altos cargos y ver qué pueden aportar para que se conozca la verdad y se haga justicia. Ojo, porque hablando de la verdad, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha recuperado lo de que la responsabilidad era de Pablo Iglesias. Vean, hoy. Detrás de esta investigación judicial lo que hay son denuncias que a mi juicio son políticas. Yo lo que le puedo decir es que desde luego por parte de la Comunidad de Madrid y por parte de los servicios de salud de todas las comunidades autónomas de España no hubo denegación de auxilio en ningún caso. Usted recordará igual que yo que en aquel momento lo que se nos dijo es que el responsable de las residencias públicas era un tal Pablo Iglesias. Y se queda tan ancho, verifica María Navarro. Cuéntanos. Pues las competencias sobre residencias recaen en las comunidades autónomas. El artículo 148 de la Constitución deja en manos de las comunidades autónomas los asuntos relacionados con la asistencia social. Y en esta área es en la que se engloba a las residencias de mayores. Además, en una investigación de Verifica Retuve en 2021 ya explicamos que el Gobierno central, en concreto Pablo Iglesias, entonces ministro de Derechos Sociales, no era el responsable de las residencias de ancianos. Y además, durante la pandemia no hubo traspaso de competencias. Gracias, verificado queda. Para eso estamos, porque claro, Manuel Rico, es llamativo cómo Tellado recurre de nuevo al bulo y mira que ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Y esto por qué será? Bueno, lo digo por si hay nervios en torno al círculo de Díaz Ayuso, porque es verdad que la semana es horribilis. Tenemos por una parte, ojo, el procesamiento de su pareja, tenemos que avanza la causa de las residencias 5 años después. No sé si hay cierto nerviosismo. De momento Ayuso ha desaparecido del foco, dicen que va a estar unos días, y no sé si esto de recuperar ahora el comodín de lo de Pablo Iglesias será el responsable. Bueno, a ver, es que yo no sé si hay nervios y obviamente sobre lo que desconozco no hablo, pero desde luego lo que no hay es profesionalidad en la oposición a la hora de hacer política, ¿no? Yo creo que hay que estudiarse los temas. Quiero decir que cuáles son las competencias lo sabe perfectamente el señor Tellado. Hubo un decreto del estado de alarma en el que puede ver artículos 5 y 6 que se dice literalmente, además en un castellano perfecto que yo creo que incluso el señor Tellado puede entender, que las competencias siguen en manos de quien las tiene en la situación normal. Ya hasta la propia Ayuso, después de años mintiendo con el bulo de Pablo Iglesias, ya terminó reconociendo que eran suyas. Pero bueno, es que es tan absurdo como lo siguiente. En esas causas a las que recurre la Comunidad de Madrid, que fueron archivadas, obviamente la Comunidad de Madrid tuvo que enviar diversa documentación judicial. En ninguna dicen algo tan absurdo como que no tienen competencias, porque si no, ni siquiera estarían instruyendo juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid. Es simplemente son ganas de mentir por mentir, pero que si uno se lo tomase en serio, demuestra tal ignorancia oceánica de lo que es la Constitución, la distribución de competencias, cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, que bueno, yo creo que me iría a mi casa y no es que intentase ser dirigente de un partido político nacional, es que no intentaría ser concejal ni del pueblo donde nací, Fabero del Bierzo, ¿no? Sepan que esto es lo último y esto lo más grave del día. Las
causas por las muertes en las residencias durante el COVID. 7.291 ancianos desbordan al gobierno de Ayuso. Segundo tribunal, segunda tanda de imputados y segunda investigación ante lo que se dice fue denegación de servicio, el servicio sanitario. Carla Acuña, la causa coge cuerpo y coge tamaño. Cuéntanos. Esta vez es el juzgado de instrucción número 6 de Leganés que abre una investigación a los altos cargos de la Comunidad de Madrid encargados de firmar y diseñar esos protocolos de la vergüenza. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Pero ojo, porque esta vez también imputa al responsable de las ambulancias, porque para las familias la función de las ambulancias fue crucial en esos días, y a una geriátrica de enlace, una figura encargada ex profeso durante la pandemia que determinaba qué pacientes eran derivados a los hospitales. Todos están imputados por un delito de desatención sanitaria y tendrán que ir a declarar el próximo 17 de junio. Cristina, ahora mismo, Cañedo, esto está provocando polvareda política y hay reacciones del gobierno de la nación diciendo Ayuso va pa'lante y del Partido Popular diciendo esto va a quedar en nada. Sí, porque en el Ejecutivo lo que creen es que Isabel Díaz Ayuso ha mentido y creen que todo esto va a terminar con ella dando explicaciones en primera persona. Decía la ministra de Sanidad, Mónica García, que no puede huir más de esa responsabilidad por dejar sin asistencia médica a esas víctimas que murieron en las residencias madrileñas. Óscar Puente, el ministro de Transportes, también escribía que el Partido Popular, entre democracia y mafia, siempre elige mafia. Sí, los presuntos responsables de esos protocolos tenían el cargo de directores de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en el año 2020. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo van a tener que volver a declarar como investigados el próximo 17 de junio. También lo va a tener que hacer Pablo Busca, que era director gerente del Suma 112, los tres por ese delito de discriminación en la atención sanitaria por no derivar a los ancianos que vivían en residencias a los hospitales en plena pandemia. Bueno, por lo tanto, Alfonso, tenemos un juzgado, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, este juzgado de Leganés, algunos de los imputados están en los dos juzgados y hay nuevos imputados en este caso. Exacto, serían Carlos Mur y Francisco Martínez Peromingo, además de el gerente del 112, también la responsable de enlace de geriatría del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los cuatro van a tener que declarar con esa condición de investigados y es lo que avanzábamos, Antonio, estos días, que según las acusaciones iba a haber muchas más causas, que habían presentado muchas querellas que ya se habían admitido a trámites. Los juzgados, por tanto, van citando con la condición de investigados a estos altos cargos y es una nueva vía que han abierto las defensas de los familiares de los fallecidos y que de momento está prosperando. Bueno, es que hay un ejercicio muy interesante que ayer hicisteis en el informativo de La Sexta por la noche, que es poner la intervención de ayer de Feijóo pidiendo elecciones, hablando del capo de la mafia, para referirse a Pedro Sánchez, y un discurso que dio exactamente igual hace 2 años, cuando llegó al poder, porque se cumplen 2 años de la investidura de Pedro Sánchez. Dijo prácticamente lo mismo, eso sí, con adjetivos algo más gruesos ayer que hace 2 años, pero exactamente lo mismo. Claro, cuando uno está instalado durante 2 años en el mismo discurso, en el discurso de la hiperbolización máxima, llega un momento en que la población se vacuna. Ya no sabemos de qué estamos hablando. Y por otra parte, el tema de la justicia, tienes toda la razón. Es decir, por la mañana dice Feijóo que el gobierno está contra los periodistas. ¿Qué periodistas, señor Feijóo? Esos que los propios compañeros tienen que levantarse de la mesa en el Congreso, de la sala de prensa, porque les perturba y les destroza una comparecencia de cualquier líder político. Bueno, que se mete, dice, con la libertad de los periodistas, con la libertad de los jueces. Y por la tarde de ese mismo día, la señora Ayuso dice que es una operación de Estado, luego está llamando a esa jueza vendida o entregada a la causa del gobierno. O sea, las contradicciones son tan enormes que son insoportables. Y volviendo al tema de las residencias, quiero recordar una cosa. Antes, no sé quién decía que
no sé qué compañero ahí en la mesa decía que no se ha hecho este estudio, esta investigación en otras comunidades. Ciertamente, en eso tienen razón, pero olvidan un dato que me parece fundamental. La región de Madrid fue la región con más mortalidad, no de España, de Europa. Luego, algo ha ocurrido ahí cuando la mortalidad ha sido muy superior a la de otras comunidades autónomas y a la del resto de regiones de Europa. Eso es evidente. Hay unos hechos que son incontestables y es que hay unos documentos firmados por cargos de la Comunidad de Madrid que dicen que se discrimina a las personas porque estaban metidas dentro de la residencia, es decir, no las que vivían en los pisos. Si vivía alguien en una vivienda podía ir una ambulancia a recogerla, pero si vivía en una residencia, no. De hecho, tampoco se podía permitir a las familias que fueran a recoger a sus familiares a una residencia, porque si a mí me dicen que mi madre está enferma, entro con un búnker en la residencia y me la llevo al hospital, pero no se lo permitían. Es decir, incluso denegaban el auxilio de sus propios familiares. Otra de las cuestiones es que depende de que tenía mucha vulnerabilidad. Si era una persona gran discapacitada, gran dependiente, también se la discriminaba para poder recibir una posibilidad de vivir. Y ya no digo una posibilidad de vivir, sino una posibilidad de morir sin dolor, una posibilidad de morir con tratamiento paliativo, con humanidad. Eso también se le negó. Y eso es indubitado, es decir, hay unos protocolos firmados en los que se dice negro sobre blanco que eso suceda. Y ahora lo voy a trasladar, le voy a poner una cuestión que va con la actualidad. Todos entendemos o todos pensamos o creemos o no nos creemos que la señora Leire Díaz actúa por su cuenta. ¿Nos creemos que el señor Carlos Moore, por su cuenta y riesgo, hace un protocolo, firma y lo sella sin que tenga una orden de arriba? Hay que mirar el aspecto más humano de toda esta situación. El aspecto humano precisamente son las víctimas, los familiares de las víctimas o los familiares de las personas fallecidas. No pongamos el título de víctima porque entonces parece que hubo una acción directa contra estas personas y quizás lo que hubo fue una omisión directa de acción a estas personas. Pero decía Cicerón que en el ejercicio de la justicia la gente encuentra el agradecimiento a que las cosas pueden salir bien. Pueden salir bien, no significa que vaya a salir bien para ellos o que vayamos a ver cómo hasta el último responsable político paga por la situación, pero es necesario para la salud mental y humana del país que se ejercite la justicia y que los familiares de las víctimas vean que hay una mano que ayuda y que empieza a hacer cosas por lo menos para restañar esas heridas, porque si no se restañan esas heridas son heridas abiertas y vivimos en un país lleno de heridas abiertas por todas partes, muchas veces por miedo, muchas veces por omisión, muchas veces por exceso de celo, y es importantísimo recordar eso, ¿no? Recordar que el ejercicio de la justicia lleva aparejado el agradecimiento a que las cosas pueden salir bien, eso es importante, y además el descargo de presión. El descargo de presión. Una vez que ven los familiares que se está empezando a juzgar, hay una relajación y una posibilidad también de cerrar un proceso de duelo. Una clave nueva en un análisis judicial, porque lo que se dice es aquí ha habido una denegación de servicio público y cuando se llamaba a las ambulancias había protocolos que impedían que esas ambulancias llegaran a socorrer a los ancianos en residencias. De hecho, los propios responsables de aquellos geriátricos decían, efectivamente, se dio orden a las ambulancias y los médicos decían de que no se les asistiera. Residencia no son médicos del Servicio Público de Salud y la consideración que tienen, por tanto, no es la misma que la que tienen con un compañero como nosotros que estamos habituados todos los días a hablar con el 061 y a pedir una ambulancia. Es una relación personal. Sí, probablemente personal, es profesional, pero también es personal. Es decir, yo si llamo desde un domicilio al 061 a pedir una ambulancia, yo creo que a mí no se me ha rechazado jamás una ambulancia en 30 años. Y si se me ha rechazado y he considerado que estaba indicada, yo he conseguido que fuera la ambulancia. Primero, dice el señor Tellado, nosotros no criticamos a los jueces, excepto si es la jueza de la Dana, que está instruyendo de la Dana, que ahí sí, porque tiene vinculación con Compromís, o la primera jueza que sentó en el banquillo a dos altos cargos de la señora Ayuso, que tenía vinculación con el Partido Socialista. Depende si te gusta el juez. Segundo, Miguel Ángel Rodríguez, ¿es el primer palante o el segundo que echo de menos? Ni con el novio de Ayuso lo tuitea, ni en este caso de las residencias. Es la primera causa judicial que no nos anuncia Miguel Ángel Rodríguez. Sospechoso, pero no llamativo.
Y tercero, solo puede haber verdad, justicia y reparación para estas 7.291 víctimas, porque por mucho que lo repitan, estos protocolos no se firmaron en ninguna comunidad, ni siquiera gobernadas por el PP. Y el ejemplo está en Galicia. Galicia hizo una gestión muy buena en la pandemia, la Galicia del señor Feijóo, así que no nos vendan la moto de estos protocolos de pasó en muchos sitios. Lo que pasó en Madrid no pasó en ningún sitio. Un respeto a las víctimas y, por supuesto, espero que la justicia siente también a responsables políticos. Es esta diferencia lo que hay que investigar. Yo creo que sí que hubo protocolos similares en otras comunidades, los había incluso en las propias urgencias de los hospitales. Lo que ocurre es que en este caso, y para mí ese es el hecho diferencial, a las personas que no se derivaron a los hospitales en Madrid, personas mayores con patologías concretas, tanto sin movilidad o con deficiencias cognitivas, no se les ofreció una alternativa, y esto es lo que no se había investigado bien hasta ahora y ahora se va a investigar. Yo creo que el señor Tellado ha puesto un poco de distancia, que investigue, que investigue la justicia y ya veremos. Creo que ha cometido un error al hablar de denuncias políticas, porque no deja de ser el sufrimiento de muchos familiares que quieren que realmente llegar al fondo del asunto. Pero no me ha parecido que se implicara mucho en una cosa son los criterios defender a la médicos, Comunidad de Madrid. Una cosa son los criterios médicos y sanitarios, que entiendo que otras comunidades tenían, y otras son los criterios de discriminación a un grupo poblacional. Claro, eso lo tuvo Madrid. Ayuso hoy guarda silencio. No ha habido reacción. La presidenta ayer decía esto. Investigados por la presunta comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria previsto en el artículo 511 del Código Penal a Carlos Moore y a Martínez Peromingo, antiguos directivos y responsables de los protocolos de derivación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. ¿Hasta qué punto está preocupada, presidenta? Es un asunto que estaba archivado hace 3 años. Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo, y es toda la información que tengo. Hoy ya es algo más que un cambio de fiscalía. Hoy son 2 tribunales y hay muchas causas abiertas aquí. ¿Esto ahora va a ir a más? Es que no es un cambio de criterio de la fiscalía, es que se ha imputado por otro delito que hasta ahora no se había investigado, que es la falta de asistencia por posible discriminación. Y aquí me parece que hay una cosa fundamental, y es que uno de los 2 imputados es Carlos Moore, que ya en comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid reconoció 2 cosas fundamentales. 1, que no eran borradores. Y 2, que él estaba en contacto directo todos los días con los superiores, es decir, con el consejero de Sanidad y, por tanto, también con la presidenta madrileña. Entonces, estos protocolos, que eran distintos de cualquier otro protocolo que, por supuesto, hubo en las comunidades, discriminaban a una parte de la población, los más vulnerables, que eran los ancianos en las residencias, y además la presidenta anunció que iba a medicalizar esas residencias, lo cual se ha demostrado que fue falso. Es decir, no solo no tuvieron la oportunidad de ir a hospitales, sino que el hospital no vino a la residencia, con lo cual esa es la causa de que murieran 7.291 personas en Madrid y no así tantas personas en las residencias del resto de comunidades autónomas. Yo la causa no la sé, y el número de fallecidos, pues mira, en Madrid fueron 21.361, en Cataluña 21.242, pero creo que la investigación es muy interesante. ¿Por qué? Porque solo por dar un dato muy rápido, en la Comunidad de Madrid había en aquel momento 970 ambulancias, de las cuales el 112 disponía de 101, de las cuales 29 tenían UBI y 72 no. Por lo tanto, la investigación establecerá si el criterio que se protocolizó para poder determinar qué personas se enviaban de una residencia a un hospital fue correcto o no, pero lo que sí parece muy evidente es que con decenas de miles de personas infectadas por COVID, con 101 ambulancias en el 112, incluso utilizando las 970, todas a la vez no podían ser atendidas, y algún criterio médico, que por cierto han avalado un montón de sociedades médicas, tendría que haber para hacer todo este trabajo. Bueno, un montón de sociedades médicas han negado que esos sean los protocolos habituales de un triaje, por ejemplo. Un triaje no significa decir, oye, si usted ya es mayor y está enfermo, a usted ya le dejó morir. Se hace un triaje también en base a una serie de circunstancias. No, una cuestión. Lo que es increíble es que la comunidad autónoma más rica de España, que además presume de ello, donde está todo centralizado, no tenga asistencia médica para sus residencias. Por cierto, muchas de ellas privatizadas, donde eso sí que es un negocio. Eso sí que es un business, no lo que tú decías antes, que es ingresar impuestos. Hoy tenemos esto. Es absolutamente distinto, un procedimiento... Es distinto, pero es verdad que forma parte de lo que en su momento las 109 denuncias colectivas que se presentan en juzgados de Madrid se diseminan por todo el territorio de la comunidad
comunidad, 53 acaban en juzgados de Madrid capital y el resto 48 están diseminadas en Alcalá de Henares, Leganés, Getafe y Móstoles. Esta es una de las de Leganés Getafe. La novedad, efectivamente, que aparecen dos nuevos nombres. Uno de ellos es el que era responsable de 112, Pablo Busca, porque es verdad que ya aparecía en el resto de denuncias, aparecía su nombre, y un geriatra de enlace, que dieron hasta 25 nombres de geriatras de enlace, que, para que os hagáis una idea, era la figura, digamos, el elemento intermediario entre lo que ocurría en las residencias y la Dirección General Sociosanitaria, cuyo encargado era Carlos Moore de Viu, que está imputado efectivamente ya por un juzgado de Madrid por instrucción 3. Con lo cual, estos nombres se conocían a raíz de las denuncias de la Fiscalía, y ahora conocemos también, que para mí es la novedad, que haya geriatras de enlace también imputados por estos hechos. Es que se incluyen 25 nombres de geriatras que estaban haciendo esa labor de intermediación entre las residencias y las decisiones que se tomaban en la consejería. En este caso, ¿el delito del que le acusan los familiares cuál es? El mismo delito. Estamos hablando del delito de discriminación, sí, efectivamente, de negación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, que es, como bien sabéis, el delito por el que ha entrado la Fiscalía al ver que homicidio por imprudencia o lesiones no había llevado a ningún lado. Y, por cierto, se presentaron todas las denuncias antes de su prescripción. La prescripción de estos hechos era en marzo, justo coincidiendo con pandemia. Se presentan en octubre y es ahora cuando estamos conociendo ya las consecuencias de aquel movimiento. Joaquín Bosch, ¿qué implicación puede tener esta iniciativa, que ya no parte de la Fiscalía, sino que ya son familiares de los residentes? En un instante vamos a volver con Joaquín Bosch. Antes, dos opiniones. Ana, Laura. Sí, yo creo que es fundamental que se investigue hasta el final, más que nada porque si volvemos a estar en esta situación, que esperemos que no, pero si vuelve a haber otra pandemia, tenemos que saber qué es lo que falló en la anterior para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en esta. Es cierto que en este caso, a diferencia, en esta acusación, a diferencia de la anterior, abre una vía que no sé si quizás es culpa o no a la Comunidad de Madrid, pero claro, es la denegación de asistencia. Es decir, la Comunidad de Madrid te puede decir, aquí no caben los hospitales, pero las residencias tenían que haber dado esa asistencia. Una cosa es que los hospitales estén absolutamente llenos y otra cosa es que en esas residencias no se atienda a las personas. Lo que hay que dilucidar es efectivamente qué es lo que pasó, qué es lo que falló y sobre todo que esto venga de cara a futuro y también que las familias tengan una explicación. Hay que ponerse en la piel de las familias y saber que tú no te has podido despedir, que durante días no has sabido ni siquiera cómo podía estar tu padre, tu madre, tu abuelo, tu familiar. Entonces, sobre todo, yo creo que lo interesante es que se establezcan protocolos para que una situación así no vuelva a suceder. Claro, aquí lo que se está investigando es si hubo protocolos creados, transmitidos y ejecutados por la Comunidad de Madrid en distintos niveles, porque además esto apunta a otro nivel, para evitar que determinados residentes de las residencias fueran trasladados a un hospital. Exactamente. O sea, yo creo que precisamente por estar en la piel de 7.291 familias, necesitamos decir dos cosas. Primero, me cuidaría mucho de decir palabras como ¿qué falló? No falló. Ha habido una intencionalidad política. En el momento en que tú decides escribir un protocolo, firmarlo para que se implemente, hay una decisión política. No es un fallo, no es un error. Es una decisión política de la Comunidad de Madrid que toma una decisión y que luego, obviamente, es aplicado por los entes que luego han de aplicar ese protocolo. Pero ha habido una decisión política y eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. No fue un fallo, no fue una tragedia, fue una decisión política, voluntaria, por parte de un gobierno autonómico. Y eso hay que decirlo claramente. Lo segundo, ¿qué cosa debieron hacer las residencias y tal? Hay una cosa que a mí me parece importante. Las residencias no contaban con la medicalización que necesitaban, que también era potestad de la Comunidad de Madrid. Me parece bien importante decirlo, porque esto quiere decir que hablábamos de personas que estaban en lugares que no tenían todo el equipamiento médico necesario para que pudieran estas 7.291 personas, más todas las demás que estaban en las residencias, recibir los tratamientos que realmente debían en las condiciones que debían. Eso también es una decisión política, insisto, porque uno puede decidir invertir en medicalizar o puede decidir pasar olímpicamente de esa medicalización. Lo mismo que pasa con los protocolos y, por tanto, no creo que haya fallos. Lo que estamos viendo claramente es que 5 años después, por fin, 7.291 familias están viendo que se abren investigaciones para poder responder a lo que ocurrió, pero que lo saben hace mucho. Yo quiero poner sobre la mesa valor del trabajo maravilloso, riguroso y tan necesario de un periodista como Manuel Rico, que no ha descansado ni un día en intentar dilucidar esto, pero que ha dado ya explicaciones. Yo sé que la justicia tiene que ir por sus fueros, muy bien,
pero el periodismo también tiene que ir por los suyos, que es decir las cosas como son, decisiones políticas de alto nivel de una persona que sigue en el gobierno de la Comunidad de Madrid y que tiene sobre sus espaldas 7.291 vidas, y hay que decirlo así. Vamos a acercarnos a nuestra redacción porque acaba de reaccionar a esta noticia de 2 nuevas imputaciones la propia Comunidad de Madrid. Jero. Según la Comunidad de Madrid, este asunto ya fue archivado hace 3 años y ahora la Fiscalía ha pedido reabrirlo, aunque es una denuncia por parte de las familias. Aseguran desde la Comunidad de Madrid que respetan las decisiones judiciales y que se hagan las diligencias que considere, pero recuerdan que ya han sido archivados más de 60 procedimientos en los juzgados en torno a esta cuestión. Además, subrayan estas mismas fuentes que la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras 9 sociedades médicas. Bueno, vamos a dar aquí, digamos, la clave. Es que no es que ya se archivase esa denuncia, es que esta denuncia vuelve a los juzgados, pero ahora acusándoles de un delito distinto. Claro. Cuando tú archivas de forma provisional, lo comentábamos antes, por delitos de homicidio por imprudencia o lesiones que no se vieron por parte de los juzgados, si solo la única manera de volver a reabrir una causa archivada provisionalmente es con hechos nuevos, con un tipo delictivo concreto. Y aquí hay hechos nuevos, otro tipo delictivo, y lo que está ocurriendo ahora es, ya lo habíamos advertido, en el momento que una juzgado de Madrid decidió abrir esa primera causa a los 3 imputados actualmente, sabíamos que iba a ser un lento goteo, porque ya hay otros juzgados, por cierto, que con los mismos hechos no han reabierto, y eso está recurrido en audiencia provincial, al menos 10 de los 109. Pero hay uno ahora en Madrid y hoy hemos conocido el de Leganés que han tomado otra decisión. Sabíamos que iba a ser un lento goteo esto. Por cierto, a mí me llama la atención, bueno, por supuesto, reclamar justicia para ese magnífico reportaje de esta casa, 7.291, porque verdaderamente cuando estamos viendo todo esto nos reafirma en que ese documental era necesario. Es necesario, yo creo, verlo más veces y en más ocasiones. Pone de manifiesto el tema de los geriatras de enlace. Ese reportaje pone realmente la importancia, que yo no lo había visto tan claro, pero es que los geriatras de enlace están en el ojo del huracán. No me extraña nada que ahora figuren ahí. 25 son. 25. Entonces, porque de alguna manera en el propio reportaje o documental se señala por parte de las familias y se comenta esto, ¿no? Fue el geriatra de enlace el que decidió. Entonces, realmente la justificación de por qué están ahí, que muchas partes, la audiencia puede preguntarse, bueno, pero los geriatras de enlace, ¿qué hacían? Pues hacían cosas muy importantes y los familiares les señalan directamente a ellos. Estas personas tuvieron un papel muy determinante. Hay que decir con respecto a los geriatras 2 cosas. Una, que son ellos los que dan la voz de alarma a la consejería de, oye, es que tenemos que tomar decisiones sobre vidas de personas y no tenemos un protocolo. Vale, ocurre eso, se hace el protocolo famoso y ese protocolo ya tú lo lees, lo detallas y dices, designa ya la figura del geriatra de enlace. Es el que le da, digamos, cobertura administrativa, se puede decir de alguna manera, para tomar esas decisiones, porque ellos es verdad que se sentían indefensos, no tenían un mecanismo legal para decir, oye, es que, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos de las residencias? ¿No lo sacamos? Es verdad que esto se hizo en cuestión de días y de horas. Hay que ver también, siempre yo lo digo, el momento exacto donde ocurrieron estas cosas. O sea, estaban muriendo 1000 personas al día en España y tenían que tomar decisiones muy, muy relevantes sobre la vida de las personas. Yo creo que eso no hay que quitar eso. De hecho, por eso en los archivos previos a la apertura de nuevamente estas causas que se hacen porque las primeras acusaciones son de homicidio imprudente y los juzgados dicen, no, aquí no hay un homicidio imprudente, aquí lo que hay, pues en todo caso, efectivamente, es un... tú no lo quieres llamar errores, no son fallos, vale, es verdad, son decisiones políticas, tienes razón, el protocolo es una decisión política y yo entiendo también que este es un tema que emocionalmente es muy difícil de gestionar, ¿vale? Pero a lo que voy es a que esto pone de manifiesto que aquí en Madrid había un problema que no se había solucionado cuando ocurrió la pandemia, y es que las residencias de mayores no estaban medicalizadas y este era un problema previo, ¿vale? Cuando llega la pandemia, evidentemente no da tiempo de medicalizar las residencias y se produce toda esta situación. Bueno, pero luego también por supuesto, hay que buscarlas. Centenares de médicos al claro. IFEMA y no a las residencias. Es decir, pero eso no está claro, que hay decisiones políticas. Esto no está entrando aquí. Aquí lo que estamos es con decisiones judiciales que dicen... Pero eso es lo importante, que haya un juez que lo esté mirando. El juez lo que está diciendo es, vamos a investigar
vamos a investigar si hay personas que cometieron un delito a la hora de crear, difundir y hacer que se ejecutase un protocolo por el que no se derivaba a determinados residentes en residencias de mayores a hospitales. Esto es lo que se está dirimiendo, más allá de la política y tal, esto es lo que se está dirimiendo ahora mismo en los juzgados y hay 2 imputados más que se suman a los 3 que había la semana pasada. Ana. Sí, y lo que decía antes, ¿no? Esto tiene que llegar hasta el final, precisamente de cara al futuro. Decíais los dos que había decisiones políticas. Yo no, yo sigo hablando de fallos, porque es que si tenemos en cuenta, o sea, si tomamos esto como una decisión política, nos estamos equivocando. Se tomaron decisiones se tomaron decisiones en función de la situación que estaba, que era una sanidad de guerra, en la que, como decía, morían, déjame que termine, en la que morían 1000 personas. No era una decisión política, no se decidió vamos a matar a no sé cuántas personas, vamos a dejar... Tiene que ser eso. La decisión era en función de los medios, la situación, el incremento de la curva de contagios, se tomaron en función a eso. Evidentemente hubo fallos previos que eran que las residencias no estaban medicalizadas y que, porque si hubieran estado medicalizadas, estas personas hubieran podido recibir una atención en las residencias. Al no ir a los hospitales. Entonces, eso es un fallo, eso es un protocolo que hay que corregir y de cara al futuro, pues hay que tomar nota de qué es lo que pasó en la cadena, pero hay que tener en cuenta, porque también lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar las decisiones que tomó el Gobierno, y no podemos decir que el Gobierno tomó la decisión política de no actuar durante el COVID, por aclarar lo que se está... X meses, sabiendo que se iba a producir lo que se produjo. Es que no se pensaba que se iba a producir lo que se produjo, ni a nivel... de España, ni a nivel europeo, ni a nivel de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo lo que se está dirimiendo en los tribunales, para que ustedes lo sepan, es si con las decisiones que se tomaron se cometieron delitos. Claro. Eso es lo que se está dirimiendo en los tribunales ahora mismo. Oiga, ustedes tomaron estas decisiones, nosotros no entramos, eso es lo que dicen los jueces, pero, Laura, lo que estamos viendo e investigando, dicen los jueces, es si a la hora... de tomar esas decisiones y ejecutarlas, se cometió un delito claro, en este caso de discriminación. Exactamente. O sea, por un lado está la vía judicial, que me parece muy bien, que tiene que llegar hasta el final, no puedo estar más de acuerdo, Ana. Pero tú has dicho una cosa en la que estoy muy de acuerdo. Tenemos que tomar nota porque podría volver a pasar, ¿verdad? El problema de tomar nota, basándonos en que todo empezó con la pandemia, es que a mí lo que me preocupa es que olvidamos que hay un proyecto político. Claro que hay proyecto político y hay decisiones políticas. Uno, cuando está en un gobierno autonómico, municipal o estatal, toma decisiones todo el tiempo sobre situaciones que son impredecibles también. ¿Qué ocurre con esto? El proyecto político del Partido Popular se ha demostrado no solo en Madrid, pero especialmente en Madrid, hay que decirlo, y sobre todo con Ayuso, pero viene de Aguirre, que es un proyecto que privilegia pues desmantelamiento de la pública para beneficiar la privada, que luego, por cierto, curiosamente termina beneficiando también a quienes están en un entorno cercano, que saca comisiones y empieza a lucrarse en los peores momentos de la pandemia. Mira que todo está vinculado, porque hablaban de González Amador hace poquito. Ahí hay un proyecto político. Ustedes dicen, déjame terminar, Ana, tú también me has pedido lo mismo, te pido lo mismo. En las residencias decías, el fallo es que no estaban medicalizadas antes. Eso también es una decisión política. Esa es la decisión política previa. Pero a lo que me refiero, esa decisión política, ¿quién la toma? Hasta donde yo sé, el Gobierno de Madrid, pues, o sea, a ver, vamos a ver. Esta decisión también tiene que ver con el proyecto del PP, que toda la vida lo que ha privilegiado es no llenar de insumos a los espacios públicos o los espacios más necesarios, porque privilegia las privadas, privilegia las clínicas, desmantela la pública para forzar esto en sanidad, en educación, etcétera, y eso luego en la pandemia resulta en que sea una situación más dramática. Pues claro que sí, pero es una decisión muy política. breve. No, pero eso son decisiones políticas que no son delito. Es decir, la decisión política de no medicalizar previamente, evidentemente, es una decisión política con la que podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que esto pone de manifiesto, evidentemente, que tenían que estar medicalizadas y que hay que corregir muchos de esos errores previos que se cometieron, ¿vale? Otra cosa es lo que está haciendo la jueza. Lo que está haciendo la jueza es abrir una investigación por si hay delitos. Claro. ¿Vale? Y eso es lo importante. No, lo que está haciendo la jueza, digo, por matizar, es si con esos protocolos que se pusieron en marcha se cometió un delito de denegación de ayuda. No, de discriminación. Es decir, si la Comunidad de Madrid con sus protocolos discriminó a los residentes a la hora de decir cuál de ellos iba y no iba a un hospital. Yo creo que esas familias se merecen una respuesta. Yo creo que esas familias se merecen una respuesta y ojalá la jueza concluya lo que tenga que concluir. Es que